Familia Jorao, bienvenidos a esta noche de Jorao en vivo, a este live que hemos querido hoy hacer para celebrar esta fiesta tan alegre que nos llega tanto al corazón de Nuestra Señora de Lourdes. Les cuento que hoy tenemos un invitado súper especial, un amigo muy querido de esta casa que nos viene a compartir un poquito de su experiencia personal, su caminar de fe, pero sobre todo la manera en la que Mamá María lo llevó a los pies de Jesús. Entonces les invito a que no se pierdan esta historia súper hermosa. De verdad que David, quien nos va a estar acompañando hoy, tiene un testimonio de fe bellísimo y sobre todo un testimonio que nos va a ayudar a encender ese fuego de amor por Nuestra Señora. Mientras él va llegando por aquí y se conecta y nos acompaña, pues yo les voy contando que este es el primer live, la primera oportunidad en la que hablamos de Mamita María. Y justamente decidimos escoger hoy esta fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pues en primer lugar porque conocemos este testimonio tan bello de David Barbosa, que es un amigo del caminar, quien justamente se ha sentido llamado a vivir ese discipulado en Cristo. Él ya nos va a contar un poquito más. Y ese es como el primer aspecto que quisiera hoy señalar sobre Nuestra Señora, y es que, como ustedes saben, aquí en Jorado nuestro llamado más que todo es a ser discípulos de Cristo, que no es otra cosa distinta al llamado de toda la iglesia. Y en este sentido, pues es importante en un día como hoy descubrir a María como esa primera discípula de nuestro Señor, y también como ella se convierte en la madre de todos nosotros discípulos de Cristo y nos acompaña también siendo maestra, mostrándonos ese ejemplo de su discipulado. Entonces, ese es un primer aspecto que queremos señalar y que particularmente responde mucho a nuestro carisma, aquí en Jorao, a ese contemplando a Cristo y sobre todo siendo llenados de su amor en el corazón, como así como Mamita María junto a la cruz, también nosotros nos hacemos discípulos. Algunos, por ejemplo, se preguntarán qué quiere decir esto de Jorao, y es una pregunta que nos hacen muy seguido. Pues les cuento que Jorao es una palabra griega, que es uno de los verbos que se utiliza en el Evangelio según San Juan en griego para hablar de la visión. Les voy a hablar de tres verbos en griego que se utilizan para hablar del ver, el que en español nosotros hablamos ver. En griego hay uno que se llama blepo, que es el ver físico. Otro es theoreo, que es el ver intelectual, como cuando uno dice, ya lo veo en el sentido de, ya entendí. Y jorao, que es justamente es también el ver que aquí queremos sembrar, y sobre todo el ver que nos enseña Mamita María, porque al final ella es la primera que ve a Jesús con el corazón. Y aquí llegó nuestro invitado de hoy, David, qué alegría tenerte por acá. Hola Gaby, buenas noches a todos por ahí. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, muy contenta porque esto definitivamente es algo que debió haber pensado el Señor, pues porque tú con esa experiencia, ese testimonio que tienes y regalarnos la gracia de celebrar hoy de esta manera la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pues definitivamente es algo que Dios mismo ha organizado, en especial porque Él mismo nos ha unido en el caminar. Entonces, pues yo te doy la bienvenida, pero de todas maneras tú sabes que ya eres aquí de la casa y nos Gracias. alegra mucho tenerte. Sí, la verdad es muy bonito, es una bendición hoy poder unirnos también como hermanos en la fe en esta celebración de nuestra Virgencita, nuestra Madre, la Virgen de Lourdes. Es muy especial. Sí, hoy ojalá todos estuviéramos así en plena fiesta, todos. Porque es una celebración para mí, pues muy especial y pues me alegra estar acá para compartir este espacio.
No, qué bueno. Te invito entonces a que empecemos con una oración también, porque aquí tú eres el invitado, pero la invitada es Nuestra Señora, entonces toca empezar, yo creo que acogiéndonos a su intercesión. Entonces los invito también a todos a que en este momento se dispongan el corazón, también en donde estén, que se dispongan para esta oración. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta hora, en el lugar en el que nos encontramos, en la disposición de corazón que tenemos, nos queremos poner hoy en tu presencia. Permítenos, Señor, acercarnos hoy a tu corazón, escuchar tu querer para nosotros, escucharnos la palabra que hoy quieres dirigirnos a través de la Virgen Santísima. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo descendiendo sobre David y todos los que en este momento o más adelante se conectarán a escuchar el testimonio que tienes hoy, Señor, para compartirnos. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu entre en las profundidades de nuestro corazón, descubra los lugares oscuros, que sea el Espíritu Santo también hablándonos interiormente y formando a través de este compartir nuestro corazón. Te pedimos también que como María Santísima nos hagas discípulos tuyos, enamorados de ti, amantes de tu vida, de tu muerte, de tu resurrección y de todas las obras que realizas. Todo esto te lo pedimos encomendándonos también a nuestra Madre del Cielo y pidiéndole a ella que sea aquí la invitada de honor, quien también nos acompañe en este diálogo, que sea ella también llevando corazones a los pies de su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, y en este espíritu de oración, entonces, ahora sí, empezamos con este testimonio tan emocionante. Y lo primero que quisiera preguntarte es que nos cuentes un poquito de ti, en general, quién es David, a qué te dedicas, lo que nos quieras contar así para empezar. Bueno, para empezar, pues me llamo David Esteban Barbosa, Orjuela, tengo 28 años recién cumpliditos, sigo en celebración desde ayer, hoy se extiende mi cumpleaños, recibiendo el regalo de la Virgencita. Em, Vivo con mi papá y mi mamá. eh, También vivía con mi hermana hasta el año pasado. Ella se recién y ahorita tiene una bebecita. Eh, pues ella ya vive con su esposo y soy ingeniero civil también. Ahorita estoy en el primer semestre de teología. Estoy estudiando teología en este momento y sirvo como catequista en el Santuario Diocesano de la Divina Misericordia. En Castilla hay publicidad no paga para por ahí cerquita y tienen algún joven o algún niño para el sacramento, ahí para que necesite. Y también Dios me llamó a servirle como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Entonces, más o menos ese soy yo. Me gusta mucho también el agua, la natación, el deporte, el tenis. Eh, sí, eso hacía grandes rasgos. No, pues ya con esa presentación, ahí hay que decir que definitivamente David es un catequista que ustedes no se imaginan, ni en los primeros siglos se habrá visto un catequista como este hombre. Y de verdad, la publicidad es muy buena porque al final la iglesia necesita mucho personas como tú y como todos los jóvenes que están contigo, que sepan avivar ese fuego del corazón. Pero entonces yo tengo aquí una primera pregunta, que yo creo que esa pregunta en últimas es la que nos va a ayudar a ir como llevando por todo lo que tienes para compartirnos y es,
¿cómo, o por qué más bien, o cómo, ambas cosas, un ingeniero termina estudiando teología? Esa sí hay que contarla todita. Bueno, esa pregunta eh, es compleja, pues porque pues empezando que cuando empecé a estudiar ingeniería nunca pensé haber estudiado teología. Entonces, y también cuando sucedió este testimonio que pues hoy voy a contar, tampoco en su momento pensé que este camino fuera el que Dios me empezara a mostrar. Entonces, la verdad es un llamado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios me llamó, porque así en este momento Dios lo quiere y aquí estoy respondiéndole. Pero la verdad ha sido un caminar desde que nací, yo creo, porque hoy pues esta pregunta que me hace la podría responder desde, bueno, todo lo que empezó a pasar después de que Dios, yo me acerqué a Dios y lo quise escuchar. Pero también hoy puedo decir que es toda una historia de vida que le da respuesta a esa pregunta. Porque pues sí, estudiar teología, no sé, me ha abierto el corazón en este momento, cada vez, en cada clase es como que se me abre así el corazoncito a pedacitos y, y pues sí, de pronto más adelante tenemos un live de por qué terminaste teología. Es bastante porque Dios me Bueno, llamó. bueno, y cuéntanos un poquito más entonces de cómo empiezas a escuchar tú ese llamado de Dios, porque claro, yo me imagino que ahorita tú dices, no, Dios me está llamando a estudiar teología, pero habrá habido un momento de la historia en que quizás no escuchabas mucho a Dios o el llamado primero fue uno u otro. Cuéntanos un poquito de esa historia, de cómo empieza la relación con Dios. Bueno, mi relación con Dios, yo creo que hay dos momentos eh, diferentes. Uno es antes de la enfermedad que yo tuve y otro después de que sucedió esto. Antes de, podría decir que esa cercanía con Dios era un poco como muy pasiva, muy quieta, muy donde no había como un diálogo eh, y muy desde no contar con él también. Asumí cosas en mi vida, tomaba mis decisiones, no preguntaba, no le preguntaba, no le cuestionaba cosas, no me había preguntado, yo creo que en ese momento tampoco ni siquiera como por el sentido de mi vida, ¿sí? Sino Mm. todo como responder en el día a día de las cosas y bueno, voy a ser ingeniero, luego quiero tener una familia, especializarme, trabajar, como un modelo ya muy organizadito y cuando me encuentro con Dios es que me doy cuenta que el plan de Dios es más grande del que uno cree y más pleno, ¿sí? Donde mi vida cobra sentido, donde mi historia de vida cobra sentido, porque hay veces que uno piensa, no, es que se encontró con Dios y ya como que su vida, toda la historia de su vida, como que deja de tener sentido y como que tratémosla de borrar. Creo que al contrario, Dios le dio sentido a mi vida y a toda mi historia después de ese momento como de encuentro con Él, que fue pues a raíz de una enfermedad que tuve. Entonces, ya en este momento, pues puedo decir que es un enamoramiento en el que estoy, así como Eh, yo tengo novia y al inicio con mi novia pues uno se enamora, uno se conoce. También podría decir similar con Dios, ese conocerse, pero a un serio muy grande que sí, es como que uno se queda también sin palabras. Entonces, pues, sí, algo así, Gaby.
No, bueno, ya, yo creo que hay muchos temas de que hablar. Para empezar, el tema del sentido de la vida, que creo que es un tema grandísimo y es muy bello que tú lo menciones porque, pues en últimas, eso pasa mucho hoy en día. Yo creo que desde hace un buen tiempo que uno cree que la vida consiste es en hacer una serie de cosas y no tanto vivir con Dios, que es un poco lo que nos quieres transmitir. Pero antes de llegar allá, eso es solo para que no se nos olvide más adelante, pues tú has mencionado en varias ocasiones una enfermedad y cómo esa enfermedad es un punto de quiebre. No sé si nos puedes contar un poquito más al respecto. Listo. Entonces ya vamos calentando motores. Sí. Bueno, yo, así contexto para en el momento en el que llega esa enfermedad, yo estaba estudiando en ese momento ingeniería civil, iba en tercer semestre, más o menos era finales del, del tercer semestre, llegando diciembre más o menos. En ese momento yo vivía solamente con mi mamá y mi hermana, porque mi papá siempre ha trabajado lejos, pues por razones laborales, porque su trabajo pues le toca trabajar lejos. Ujú. En ese momento habíamos llegado de México, donde él trabajaba en ese momento, y al llegar de México, a mí se me empezó a dormir como el cuerpo, ¿sí? Se me empezó a dormir todo, las manos, los pies. Ya llegó el punto en el que pues mi mamá me tuvo que poner en una silla de ruedas y así yo llegué al hospital. Cuando llegamos, el médico, llegó un neurólogo y me dijo, bueno, a usted le dio el síndrome Guillain-Barré, que es un síndrome, es una enfermedad en el sistema nervioso, y dentro de 24 horas se define usted para dónde coge. Pues yo ahí quedé chocado porque eh, ya 5 días que estaba caminando normal, pensando en qué materias iba a inscribir, todo como muy calculadito y, y tas, ¿sí? Y Mm. ya lo vamos a pasar a cuidados intensivos y por favor pues llame a su papá, que él pues si no está acá, que se venga ya a la ciudad y cuéntele a toda su familia. Obviamente en ese momento a mí como que se me empezó a caer todo a pedacitos en el sentido de que no sabía de qué me estaba hablando, que nunca me había enfrentado con una realidad donde yo dijera, Dios mío, llamen ya a mi papá porque lo quiero ver, le quiero dar unas palabras, no sé qué me va a pasar. Eh, me apenas entré a la unidad de cuidados intensivos, me quitaron toda la ropa, yo no podía hacer ni siquiera por mi cuenta mis necesidades, tenía que llamar ayuda a alguien para que me ayudaran. No podía comer, ya esa noche ni siquiera podía alzar una cuchara. Eh, y como que todas esas cosas al tiempo, todas esas cosas al tiempo, me hicieron como un par, ¿sí? Sí. Me, eh, me pusieron como uno a preguntarme a mí mismo como cuál era verdaderamente el sentido como de mi vida, lo que tú decías ahora. Me di cuenta que esa pregunta no, no, no tenía una respuesta, que tenía muchas ideas vacías, como sin base fuerte, y que también habían muchas cosas que nunca había como dicho, nunca había sacado de mi corazón, nunca las había expresado, y que en ese momento, pues sin poderme mover, también ver al lado de donde yo estaba, habían también personas muy graves, pitaban las máquinas, llegaban los médicos, no podía estar la familia. Yo pensaba, yo quiero ver a mi papá, quiero ver a mis abuelitos, quiero poderlos abrazar, pero no puedo, quiero como hacer tantas cosas, pero ya, y simplemente me quedó eh, para esa noche mi mamá me dijo, bueno, ¿qué te llevo?
que pues que te llevo, yo no podía tener nada, me quitaron el celular, todo, y yo le dije a mi mamá que me llevara una virgencita que estaba en la mesita de noche. Yo no, en ese momento pues no, mi fe, como te lo digo, no era así practicante ni como muy cercano a Dios. Siempre mi familia fue muy católica, con los sacramentos, con todo, pero yo como joven no, sí, no, lo veía muy irrelevante, pero pues yo no sé por qué le dije, mami, tráeme una virgencita que tienes Mm. ahí de noche, que es esta, aquí la muestro. Eh, y tráemela. Mi mamá, ¿cuál virgencita? Entonces yo le dije, no, una chiquiteca que alumbra en la oscuridad, ella me la trajo, y esa noche pues me la puso en las manos. Yo no podía sostenerla en las manos, entonces le dije, mami, ciérrame las manitos porque estoy paralizado. Eh, pues yo no podía, y me la cerró, y así pasaron como los 2 primeros días donde yo solamente tenía la virgencita en la mano y sentía en mi corazón muchísimas cosas. Me hacía muchas preguntas y con la virgencita en la mano. Las cosas iban empeorando, pues ya los pulmones dejaron de tener la fuerza para respirar, ya me iban a entubar, eso era para el 23 de diciembre, el corazón también dejó de tener fuerza, y yo con la virgencita en la mano, que eso era algo ahí muy, muy particular. Perdón que se me cerró aquí la pantalla. Eh, que pues eso fue como yo no sabía por qué tenía la virgencita en la mano, eh, pero pues ella estaba ahí, ella quiso estar ahí. En ese momento de la enfermedad, eh, algo muy particular que yo vi y sentí fue que yo empecé a ver como mi vida de otro modo, como si yo en ese momento, todas las cosas de mi historia y cada persona que empezó a ir a la clínica a visitarme, como que Dios me dio otros ojos como para empezarlos a ver y sentí como que por un momento me quedé ciego y empecé a ver las cosas de otro modo, ¿sí? Donde puedo decirlo ya hoy, como con unos ojos como de fe, de asombro, de misterio, de gratitud, donde llegaba, por ejemplo, mi abuelito y como el patriarca de la fe, y en él veía y él me decía con su mirada así triste como, usted va a estar bien. Y se iba porque no me podía decir nada más. Mi papá llegó también, solamente me miraba y no me decía nada. Como también de pues lo duro que estaba pasando en ese momento. Mi mamá sí llegaba, lloraba, me abrazaba, me cogía las manos, me daba de comer, no se quería ir en las noches. Mi hermana yo la veía ahí como, ¿qué hago, David? ¿Qué hago, hermano? Siempre hemos estado los dos como, ¿ahora qué hacemos? ¿Sí? Dime qué tenemos en este momento donde tú estás acá. Y bueno, eso fue como lo que pasó. La verdad, uno en esos momentos, creo, Gaby, donde uno está pasando por una enfermedad, que son muchas cosas las que pasan en ese momento, pero, pero hay algo que uno logra ver y como en profundidad, y es mirarse como a uno mismo, ¿sí? En ese momento yo empecé como por primera vez a verme en detalle. A mí me dio pena, por ejemplo, que me vieran desnudo las enfermeras. Eh, También me dio pena y me dio como mucho temor ver que en mi interior todavía habían cosas que no estaban sanas y que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, y eso había quedado ahí. Me dio pena como tampoco haberme dado la oportunidad de yo mismo haberme como dicho y preguntado y darme el valor de lo que yo era y quererme y amarme
y vivir la vida como se debía vivir. Entonces como que ese verme en un espejo como tan desfigurado fue como lo que más marcó como ese momento de mi enfermedad. Entonces, bueno, ahí el 24 de diciembre, la noche perdón, del 23 de diciembre, eh, pues ya todo estaba, el diagnóstico era muy, muy negativo y en la noche eh, las máquinas estaban pitando todo y yo no podía dormir, ¿sí? Yo no podía porque llegaban los enfermeros, que la medicina, que la otra cosa. Y en un momento yo vi una luz muy grande, muy, muy grande, pues muy grande como una persona, que entró al cuarto y me cogió la manito donde yo tenía a la Virgen y, y yo quedé totalmente dormido, ¿sí? Al día siguiente yo me levanté y dije, vi a la Virgen, ¿sí? La Virgen entró, me cogió la manito y ¿qué me pasó? O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es esto tan loco? ¿Cómo así? ¿Qué Virgen es esta que tengo aquí en mis manitos? No, no, o sea, ¿qué pasó ahí? Eso fue una experiencia que ahí mismo yo sentí el abrazo de la Virgencita María y fue un momento como el que te digo, en el que puedo decir que hay un después de ese momento. Eh, ya al siguiente día empecé a mejorar, me sacaron de cuidados intensivos, el médico pues sorprendido de que pues yo iba para mal y de un momento a otro empecé para bien. Entonces me dijo, bueno, igual tiene que cancelar el semestre, tiene que empezar a pensar en otras cosas porque usted va a quedar o en silla de ruedas o con muletas. Entonces, mire a ver. Y yo, ok, ok. Digamos que sus palabras en ese momento no me resonaban, sino hasta hoy lo que me resonaba era esa imagen que me tocó y yo dije, ¿qué es? Bueno, pasaron 4 días donde yo empecé y tuve que aprender a caminar, porque eso también es algo muy particular que hoy lo sigo como meditando de, bueno, ¿y qué es aprender a caminar? Eh, donde tuve que, porque eso es algo muy automático que hacemos, ¿sí? El movimiento, por ejemplo, de caminar. Si uno le da esa enfermedad, uno se le olvida caminar, entonces tiene que llegar alguien a decirle, suba la rodilla, talón, punta, suba la rodilla, talón, punta. Entonces aprendí a caminar y a los 4 días salí como si nada del hospital. Eh, eh, nada. Eh, lo cual pues obviamente para los médicos era, no lo vamos a decir, toca estudiarlo, entonces, no es posible. Pero pues ya la obra de Dios había sido hecha y, y bueno, aquí estoy eh, con 2 piecitos y eso fue lo que me pasó en esa enfermedad, Gaby. Eh, que gracias a ella, gracias a esa enfermedad, hoy estoy como enamorado de Dios y en búsqueda de Él. Y también, principalmente, por eso la misión y lo que hablaba de la catequesis al principio, en búsqueda de dar esto que recibí, ¿sí? Compartirlo porque no me puedo quedar con ello, ¿sí? No porque piense que sea egoísta o no sea egoísta, sino porque es como una llama que quiere salir y que quiere compartirse y que quiere entregarse. Y es la gracia que Dios le da a uno para compartir y entregarlo a más personitas. No, David, yo quedo impresionada. Ya en otra ocasión ya te había escuchado, pero siento que es una riqueza tremenda, ¿no? Lo impresionante realmente es la obra de Dios y sobre todo creo que en tu testimonio se responden a preguntas muy hondas que hay en el corazón humano. Es que nada más hablaste de sentido de la vida, enfermedad y pues estuviste al borde de la muerte, que son de las grandes preguntas que hay en el corazón humano y es muy bello cómo Dios
a través tuyo nos contesta esas preguntas y nos invita a mirarle a él para justamente encontrar el horizonte de todas estas realidades. Pues es que hay tanto, pero una primera pregunta que se me ocurre hacerte escuchándote y pues ya en la historia has dicho un poco, que al final es el motivo por el que estamos hoy compartiendo, fue Mamita María y la intercesora y pues es que es muy bello porque tú mismo dices, yo ni siquiera sé por qué pedí que me trajeran esa virgencita, pero esa era la búsqueda del corazón y ahí es donde está la humildad y mostrar la gracia de Dios. Y lo que yo quisiera preguntarte es a partir de todo esto, pues, ¿quién es la Virgen María para ti? Uy, no. Eh, em, yo creo que es la que me acompaña a ver como cada despertar, em, y la que me acompaña cada vez que le digo gracias a Dios y la que me acompaña cada vez que doy un abrazo, cada vez que le digo te amo a mi mamá, a mi papá, como la que, no sé, te diría que es todo, ¿sí? Justamente, porque de pronto después se me olvida, es mi mejor regalo de cumpleaños, porque yo ayer cumplí años, el 10 de febrero, y, y de hecho cuando cumplí años después de esa enfermedad, me di cuenta que la Virgencita de Lourdes la celebraban el 11. Entonces yo decía, no, no podría tener un mejor regalo que este. eh, y lo es todo, Gaby, lo es todo, lo es todo. Yo me encomiendo siempre a sus manos, es la que, también la que me endereza todos los días, la que me lleva a Jesús todos los días, la que me enseña a orar todos los días, la que me enseña a bajar, la que me enseña a mirar al cielo, la que me enseña a, a llevar esa palabra de Dios a mi vida y a mi corazón y quererla y amarla, la que me lleva a los sacramentos, la que me lleva a la catequesis, la que me lleva a amar. Bueno, no sé, qué no hace la vida en mí. Es demasiado grande, es un misterio, es algo también que podría también resumir un poquito todo lo que hace ella, es la que me permite ver esta vida como una anticipación del cielo, verlo con magia y verlo como con sorpresa todo. Eso, no sé, quizás eso es lo que es la Virgencita María. No, Dios mío, ¿qué es esta respuesta tan hermosa? Y sobre todo, como así esa frase final que nos compartes, donde pues sintetizas, me impacta mucho porque tú mismo nos decías en medio de la enfermedad, se me olvidó preguntarte algo, ¿cuántos años tenías cuando pasó todo esto de la enfermedad? Yo tenía, iba a cumplir 20 años. O No, sea, imagínate eso. sí, Tenías 19, ¿sí? sí, No, imagínate 19 años y con un pronóstico médico tan complejo. Y pues claro, como no en ese momento estarse preguntando por el sentido de la vida, e imagínate tú con 19 años ya mirabas hacia atrás y te mirabas interiormente y cuando te escuchabas que decías, no, es que me daba pena no solo la desnudez física, sino espiritual, también sentirte visto con heridas. Me mató cuando dijiste sin haber vivido una vida bien vivida, porque creo yo que esa es al final la reflexión que nos trae la muerte, preguntarnos por qué es vivir una vida bien vivida. Pensaba mucho en los relatos de la creación, cuando Adán y Eva también se esconden, ¿no? Y sienten esa vergüenza. Y entonces es muy bonito, es que me impresiona mucho que pues al final tú dices, esto es muy cerca de mi cumpleaños, y es casi como una sola fiesta, que es un nacimiento y un nuevo nacimiento, muy también a la luz de, es que es como la historia de la salvación sintetizada en 2 días. Primero Dios creó y luego a través de Cristo y con la intercesión de Mamita María, pues recreó, porque indiscutiblemente yo creo que pues eres un hombre bueno, nuevo a partir de esto, con
un horizonte distinto, otra manera de ver la realidad. Y es impresionante como porque muchas personas subestiman mucho a la Virgen Santísima, Mm. o la tratamos únicamente como una milagrera, que también eso es subestimarla, o creemos que no es tan importante en la vida de nuestro Señor, e incluso también ponerla a la misma altura del Señor tampoco es ser justos con ella, pero con esa frase que sintetizas, tú nos dices, pues es que es ella la que en el fondo me llevó a responder todas esas grandes preguntas que había en mi corazón y sobre todo, no, es que todo me parece impresionante cómo nos hablas de, es que ella es la que me enseñó a caminar y es que literalmente te tocó aprender a caminar físicamente otra vez y sobre todo aprender a caminar en el sentido de aprender a vivir la vida. Pues no, o sea, es un testimonio bellísimo y bueno, algo también sobre lo que quisiera preguntarte es, pues al final es la Virgencita de Lourdes, ¿no? Esta advocación tan bonita y esa Virgencita que tienes ahí que termina trayendo luz, siendo también ella la que refleja la luz de su hijo. Y hoy, pues la iglesia celebra también tiene la Jornada Mundial de Mm. los Enfermos. Y entonces no sé si quisieras hablarnos un poquito más sobre esa relación entre vivir la enfermedad y la presencia de la Virgen María, que no sé si tú encuentras ahí una relación en ello, de qué manera ves, pues porque no por nada, también esta advocación de Nuestra Señora de Lourdes, pues es la intercesora y ver, por ejemplo, las imágenes en el santuario de Lourdes, cómo llegan enfermos de todo el mundo y cómo hay tantas sanaciones. Y también, no sé si tengas alguna palabrita en ese sentido de la enfermedad no solo física, sino pues también la enfermedad espiritual, que creo que en el fondo fue la gran sanación que hubo en tu corazón. Sí, eso es, eso es. No sé si tienes algo para compartirnos. Em, sí, yo esta mañana justo pensaba en un video que alguna vez vi de un bebecito que no podía escuchar y el bebecito le hacen un tratamiento para que pueda escuchar y apenas escucha la voz de su mamá, el bebecito se asusta y la mamá se pone a llorar. Entonces, dos cosas ahí. Una, que nuestra madre, como todo instinto de mamá, porque ahorita también que tengo una hermana, mamá, recién mamá, tienen un instinto, ahí sí, un don de Dios para saber qué le pasa a su hijo y cuándo le pasa algo. Y, y ella conoce así de pe a pa lo que hay en nuestro corazón, más allá de las heridas, como tú lo decías, físicas, porque al final una enfermedad, eso era visible, para todos era visible que yo tenía el Guillain-Barré, pero para nadie era visible que yo estaba muy mal por dentro. Ni siquiera para mí era tan visible. Entonces, que ella me prestara sus ojos un momentico para verme y decirme, no solamente estás enfermo, sino que aquí te tengo a mi hijo que te puede sanar, que te puede dar la fuerza, porque lo que tú decías también, a veces pensamos, no es que la Virgencita no me hizo de pronto el milagro y como que me alejo de ella, sí, no, de pronto yo no soy el consentido de ella. Creo que a la Virgencita le preocupa algo mucho mayor, porque la salud corporal no la puede dar un médico, pero esa paz en el corazón y esa fuerza no la da sino solamente Dios. Entonces, eso creo que eh, me hizo pensar y, y que ella también sabe cómo escuchar el llanto de nuestra alma, ¿sí? También en un bebecito al inicio, nadie lo entiende, llora y la mamá dice, no, eso es porque se hizo chichi, o, ah, no, es que tiene hambre, no, es que tiene sueño. Creo que también así es la Virgencita María. Como que nos lleva, además, algo, ahorita estaba viendo eh,
un live que estaba haciendo un sacerdote sobre la Virgen de Lourdes y decía que la Virgencita de Lourdes nos lleva a que nos untemos de barro, ¿sí? A que nos llenemos de barro y cuando veamos untados de barro, cuando somos conscientes de nuestro pecado, nos lleva a que nos lavemos y nos limpiemos. Entonces, eh, ese verme como su hijo, saberme, poderme, que María me hubiera cogido de las manos y me dijera, venga y lo llevo y le muestro a alguien que está igual de desfigurado que usted por dentro, venga y lo llevo a la cruz, eh, eso es algo que a uno pues lo rompe, que lo le hace como darle un sentido, hablando del sentido de la vida, le hace dar un sentido a toda esa historia y a toda esa herida que había en mi vida y que siguen habiendo. Y sí, sí, Gaby. No, qué belleza esto que nos compartes, porque en síntesis nos estás diciendo que el modo de ser madre de María es llevarnos a Jesús y eso del llanto del alma, Santísimo Cristo, es que es así, al final, pues el rosario es una manera, ¿no? En la que nosotros comunicamos ese llanto que hay en el alma y en el corazón y Mamá María nos escucha. Entonces, qué lindo por aquí. Leo unos comentarios que nos van dejando. Nubia nos dice, tienes una gran misión y sobre eso también quisiera ahora que habláramos un poquito y preguntarte. Y tu amada, amadísima, dice, qué hermoso es tu corazón. Eh, y por acá las hermanas Cutiva, que me imagino que también son conocidas tuyas, siempre te diremos, eres el mejor. Definitivamente sí, pues el señor, y si alguien más tiene un comentario, una pregunta que quieran compartir aquí con David, pues súper bienvenidos. Y bueno, Nubia nos pregunta por acá si has vuelto a sentir a Mamita María y de qué forma. Y a esa pregunta yo creo que si no la puedes ayudar a contestarla, unida a otra, y es, bueno, después de todo esto que te pasa, de ese milagro tan hermoso que el Señor obra en ti y cómo sí, te va transformando la existencia, pues qué sigue, y unido a la pregunta que nos hace Nubia, ¿cómo ves tú en ese caminar la presencia de María Santísima en lo que viene después? Eh, esa es la parte más difícil. La parte linda es estarse con María. La parte ya difícil es uno como ser responsable, humilde también, de reconocer como todo lo que no está bien en su vida, mi vida, y también responsable en eh, vi algo, encontré algo que cambió mi vida y es real y que pasó y que debo también llevarlo a otras personas, no solamente con palabras, sino con mi testimonio de vida. Entonces, lo que viene es un camino de conversión, porque eh, estar, digamos, y ser conscientes de que la Virgencita está aquí al lado mío, porque así lo siento, ahorita que Novia lo pregunta, yo la siento como bueno, todo el tiempo llevo a la Virgencita en mi bolsillo, siempre la llevo en mi bolsillo, eh, como desde ese momento, ¿sí? Como un signo como de, de que sé que ella está acá, sé que de hecho antes de la enfermedad no es que no estuviera, de hecho sí estuvo, sino que no la podía, no la quería ver de pronto, y bueno, no la quería ver. Y de hecho me parece muy particular que la palabra conversión también tenga la palabra ver, ¿sí? Porque eso que tú me preguntas de qué sigue, para mí fue un abrir los ojos y, y como dejar de estar ciego. Algo muy particular que siempre recuerdo cuando yo, pues pasó esto, me acerqué a la iglesia
y quise participar en la comunidad de catequistas y justo estaban para la Semana Santa. Entonces, eh, y me pusieron a que fuera de ciego, ¿sí? El director me dijo, de ciego. Y yo, listo, de ciego, y entonces era eh, como ser de ciego y dramatizar esa realidad de una persona que es ciega y que está necesitada. Yo lo hice, pero ya después eh, yo me cuestionaba mucho eso. Yo antes también, antes de tener estas gafas, duré 10 años, Gaby, sin gafas, donde yo no sabía que no podía ver. Yo juraba que veía hasta el momento en el que un médico me dijo, no, usted está ciego, ¿usted qué le pasa? Usted necesita gafas. Entonces, darme cuenta que estaba viendo mal, que me estaba viendo mal, que estaba viendo mal mis relaciones, que estaba viendo mal mi relación con Dios. Fue un camino de conversión donde dije, bueno, tengo que empezar a limpiar, porque si no limpio estas gafas no puedo ver, tengo que empezar a limpiar, a quitar esas impurezas que también hace un tiempo contigo, Gaby, tuvimos un espacio de formación donde hablábamos sobre los deseos del corazón y veíamos que siempre, incluso algo que se convirtió en algo malo, siempre en principio fue bueno. Entonces, es empezar a limpiar eso que yo empecé a dañar, y empezar a buscar eso bueno que siempre estuvo ahí y, y esa conversión, es eso, es ver que siempre ha primado el bien sobre el mal en todo mi ser, en cuanto a la responsabilidad, la honestidad, porque algo particular de pronto que yo no sentía y era que yo no me sentía honesto, ni conmigo, ni con mis relaciones, ni con nada. Entonces, esa honestidad, y también la transparencia, por ejemplo, también convertir de pronto mi soberbia, mi dureza, dejarme como caer, que también eso es un poco fruto de mi historia de vida, donde yo me había puesto en un lugar donde yo decía, tú eres duro, tú eres fuerte, tú eres el hombre de la casa, estás con tu mamá, tu hermana, y fue decir, no, este camino de conversión requiere todo lo contrario, requiere volverme pequeñito, volverme como un niño, volverme como Bernardita, que no necesita ni de un lenguaje, porque ella ni siquiera, Bernardita no hablaba ni siquiera francés, no necesito ni siquiera de un lenguaje para entender que lo que debo es ser humilde, agacharme y reconocer que quiero ver esa sonrisa, quiero reflejar y que mis ojos vean, ¿sí? Que mis ojos vean que es lo que dice el Evangelio, que mis ojos puedan verte. Que ese es al final yo creo que mi camino de conversión, levantarme todos los días y decirle a Dios que mis ojos pecadores, débiles, eh, sesgados, hoy te puedan ver, ¿sí? Quita todo lo que no me deja verte. No, David, qué belleza, qué belleza. Y me parece muy lindo también como, pues en últimas, la misma historia de Lourdes y sobre todo lo que tú señalabas, ese paso de el barro a la limpieza que trae el agua, que también el agua la asociamos mucho al bautismo, por ejemplo, o al agua que sale junto a la sangre del corazón de nuestro Señor, como esto nos lava y nos renueva. Y algo que me llama mucho la atención es como tú dices, pues yo tenía esta idea de que tenía que ser cierto tipo de hombre y duro, al final duro de corazón, diríamos en el lenguaje de la Sagrada Escritura. Y es el abrazo de la mujer más dulce, la más humilde, la más sencilla, la más entregada, la menos pensada, yo creo también. El que te transforma y sobre todo porque yo te escucho y digo, claro, es que en ese momento ese corazón de piedra empezó a cambiarse, empezó a sentir otras cosas, a pensar otras cosas, a buscar otras maneras de relacionarse, sobre todo primero habiendo sentido ese abrazo, ¿no? Es que sí, impresionante tú cómo
lo manifiestas de esa manera, porque en últimas es la experiencia que tú viviste, pues no hay manera como de explicarla con palabras humanas. Y creo yo que también tú me dirás, pues el abrazo incluso se queda corto a la hora de pensar em, en la experiencia que has tenido. Y, y lo que quisiera ahora preguntarte con esto que nos dices es también, después de haber sido lavado por esa agua y en ese camino que dices de conversión, pues qué es lo que terminas viendo de ti mismo y de los demás, o de qué manera cambia la mirada sobre ti mismo y sobre las personas que te rodean. Y por aquí, Kenichi uno nos dice Efetá, que significa ábrete. Lo leíamos en el Evangelio de hoy, entonces mira qué belleza, también como el Señor termina abriendo los oídos para que esa lengua también se desate y hoy tú puedas dar este testimonio. Y entonces, en ese sentido, pues preguntarte, ¿cómo cambia esa mirada sobre ti mismo? Y también la manera en la que a partir de Dios tú empiezas a ver a las personas que están a tu alrededor. Em, Hacia mí mismo fue como un poco también relacionada a la pregunta que tú hacías de la conversión, fue como empezar a escuchar que la Virgencita de Lourdes le a ver, escarba, agua, escarba, escarba, que hay agua. O sea, de pronto tardes un poquito y te ensucias, pero escarba. Eh, Creo que toda mi vida me acostumbré y dije, no, pues el agua cae del cielo y para qué voy a escarbar, no tiene sentido. Entonces, ese conmigo mismo fue escarba y no fue un escarbar donde yo pueda decir, no, ya escarbé y encontré quién soy yo y ya, sí, ya lo tengo resuelto y listo. Sino todavía sigo escarbando, sí, todavía me sigo ensuciando un poquito, todavía sigue costando un poquito, porque uno de algún modo también se trata de acostumbrar y acomodar a cosas donde eh, uno dice, no, pero ¿para qué escarbar si aquí hay otro camino? ¿Sí? Entonces, eh, ese escarbarme a mí mismo fue reconocer un don precioso de Dios, que aunque lo diga, cuesta como creerlo, o sea, que Sí. yo soy un don precioso de Dios. Eh, Todos los días como que me escargo para encontrar y decir, gracias Dios por mi vida, porque hoy puedo mover mis manos, porque me puedo alimentar, porque puedo abrir la boca para decirle a mi mamá gracias, porque puedo decir amén a una bendición que que mi abuelita me da cuando se despide. Gracias porque puedo caminar. Entonces, em, eso. Y con las otras personas, em, fue algo como donde yo cada vez que veo a alguien digo, Dios mío, porque no ve a la Virgencita como yo la vi o como yo la sentí? Yo quiero como, en algunos momentos siento como esa de pronto impaciencia porque yo estoy seguro de eso, ¿sí? No lo dudo un solo segundo. Yo estoy seguro que la Virgencita está con todos sus hijos, con absolutamente todos. Entonces, ¿cómo hago para decirle a esa persona que Dios lo ama y que le ha dejado a su mamá para que la abrace y para que sienta ese calor con ella? Entonces, me he llenado un poco como de impaciencia para decirle a las personas como que está ahí, la Virgencita está ahí. Por eso casi siempre, yo siempre llevo alguna otra Virgencita conmigo y siempre pues le regalo a las personas una Virgencita, ¿sí? Obviamente contándoles también el testimonio de mi vida porque eh, los veo como pues sí, los empecé a ver, por así decirlo, como hermanos, ¿sí? Me siento como, es que es nuestra mamá, no es mi mamá, sino nuestra, ¿sí? Es tuya también y te ama también a ti como me ama a mí y sí, así los veo como un hermanito que también en el fondo tiene sed de Dios. No, David, yo creo que entre más hablamos
De Mamita María, pues también más me impresiona la manera en la que, sí, tú mismo que has quedado tan enamorada de ella que quieres compartir esa historia que ella misma ha tejido contigo. Y sí creo que es una belleza y una riqueza en especial porque quizás para los jóvenes de hoy en día es difícil acercarse a la figura de Nuestra Señora, en especial, pues diría yo, hay pedazos, ¿no? Muchos dirán como no, eso de la Virgen es más para mi mamá, que ella sí hace el rosario, ella sí le gustan esas cosas, o la novenita, habrán otros que tienen una dificultad muy grande para relacionarse con ella y en lo personal yo he escuchado muchos jóvenes sobre todo que dicen, no, pues es que ella no es como cercana, es que ella es diferente a Jesús, es que tú, ¿qué tienes para decirle a los jóvenes en especial? Pues a todos, ¿no? Porque todos tenemos que acercarnos cada vez más a la mamá. Pero, qué le dices a los jóvenes hoy que tienen de pronto como esa dificultad para relacionarse con Mamá María o que también la descartan, ¿no? Diciendo, no, pues es que ya, eso es del tema del rosario, esas cosas, esas devociones y la Virgen María es más para las señoras que rezan o mi mamá que va a la iglesia o que no la sienten cercana. Em, pues yo les diría lo primero que si de pronto nos sienten a María de pronto tan cercana, María sí lo siente muy cerquita a ustedes. Y aunque no le huya como yo le huí a María, eh, la Virgencita siempre, 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 siempre está detrás de uno y ella no se rinde, ¿sí? El que se rinde a veces es uno. Y también les diría que no hay forma, yo pienso, ¿no? Yo pienso, no hay forma más plena de darle gracias a Dios si no es de la mano de la Virgencita María, porque ella sí que supo corresponder al llamado de Dios y al amor de Dios. Y solamente con ella uno puede llegar a decir gracias, pero así desde el alma, gracias. Entonces, como dense la oportunidad de un día unirse con María, a decirle gracias a Dios, eh, y van a sentir que esa oración va a crecer, que, que el corazón se va a abrir cada vez más a Dios, que su sí se va a unir al de María, que sus ojos van a poder reconocer cuando falta la alegría, cuando falta Dios. Eh, entonces, no estar de la mano de la Virgencita María, yo les diría como déjense sorprender, porque también creo que Gaby, hay veces este sentimiento que tú nos dices es que nos cuesta dejarnos sorprender Mm. también por regalos que nos da Dios. Y nos cerramos a que no, es que no puede ser así Dios, o sea, Dios cómo puede amarme y abrazarme por la intercesión de la Virgen María, eso no, eh, no, eso pueden decir, pero yo no lo creo. Déjense sorprender, ¿sí? Porque María supo comprender lo que era una sorpresa y ella sí que nos sabe enseñar cómo recibir y saborear, participar de ese gran regalo que nos da Dios. Entonces, es como estar en una fiesta, pero, pero sin el animador como, como clave ahí, que sabe cómo es. Va. No, qué belleza, muchas gracias por, ya a mí nada más la primera frase que dijiste ya me dejó en shock porque sí, creo que indiscutiblemente es así, así uno no se sienta cercano a ella está ahí en todo momento. Y por aquí también Hilda Balbina, Santiago Pineda, Dagasa nos comparten un poquito de cómo
realmente ese testimonio tuyo sí nos acerca mucho al corazón de Nuestra Señora e indiscutiblemente sí, como tú lo dices, nunca será suficiente y siempre hará crecer cada vez más, más en la fe, recibir ese amor. En últimas, eso es lo que hace una mamá, ¿no? Eh, es ella la que nos hace crecer en ese amor a Cristo, en la fe, en el vientre de María, es en donde crecemos para nacer a la vida eterna. Eh, pero ahora que decías sobre el tema de la sorpresa, pues porque claro, pues es que una mujer más sorprendida que María creo que no ha habido y en últimas eso es también lo que nos quiere ella compartir, porque el anuncio de la encarnación la dejó atónita, pero al mismo tiempo, ay, es que ella creyó, esto puede pasar, y no por mí, sino por Dios, y es lo que nos quiere transmitir también a nosotros, y eso me lleva a pensar mucho en que todo lo que nos contaste de tu enfermedad, pues fue en Adviento y muy cerca de la Navidad. No sé si de alguna manera esto que viviste cambió tu manera de ver la Navidad y el nacimiento de Cristo, porque muchas veces nosotros creemos que Navidad es regalos y pasar con la familia y tener una cena y ponernos la pinta y tener la casa bonita, pero creo que otra cosa totalmente distinta es un adviento, que en el fondo, pues por una parte la vida es un adviento y a eso es a lo que nos invita la iglesia durante el adviento a preguntarnos sobre para dónde va mi vida y si mi vida se está encauzando verdaderamente a Cristo. Y veo que eso es también un poco lo que te pasó, o sea, un adviento de lujo, diría yo, en el que tú te preguntaste sobre el sentido de tu existencia, viste hasta lo más profundo del corazón. Pero yo ya hablé mucho, lo que quería preguntarte en el fondo era, pues, cómo haber vivido esta experiencia cercana a la enfermedad y a la muerte transformó también tu manera de vivir tanto el Adviento como la Navidad y sí, cómo eso se relaciona con todo este cuestionamiento de vida que tuviste. Bueno, nunca, pues, nunca me ha hecho así la pregunta, pero creo que Gaby eh, a mí me hizo reflexionar mucho sobre la sed que es necesaria tener y de pronto es reconocer que para vivir una Navidad plenamente hay que llegar con hambre y con sed de Dios, porque a veces de pronto llegamos y pensamos de pronto no llegamos a la Navidad como plenos y con los regalos porque estamos así llenos y nos sobreabunda y le damos, sino es justamente de ese desierto por el cual estamos caminando, en estas cosas, en esos detalles que ve Dios y que reconoce la Virgen María, que nos ayuda a reconocer la Virgen María, en esos detalles pequeñitos, poder vivir el nacimiento de Dios en nuestra vida, poderlo verdaderamente recibir, por así decirlo, con nada en nuestro corazón, sino solamente como con una sed hacia Él. Entonces, eh, eh, yo creo que la Navidad para mí fue reconocer que la, 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 las, una verdadera Navidad o la mejor forma de vivirla es con uno, con las personas que de pronto están pasando una necesidad muy grande. Justamente, ya que me lo preguntas, Gaby, casi siempre en mi familia pasan cosas particulares en la Navidad. Mi abuelito, por parte de mamá, entró a hospitalización en Navidad y luego falleció. Mi abuelita también le diagnosticaron un cáncer en Navidad. Todo, digamos que esa fecha siempre ha sido marcada de, aunque hay un desierto por el cual estamos pasando, una luz brilla sobre todos nosotros. Pero esa luz solamente la puedo reconocer si tengo sed, si quiero verla, si en mi corazón ansia ver y seguir esa lucecita. Entonces, tener sed, porque creo que no es llegar a la Navidad con un corazón y una vida perfecta, sino más bien reconociendo lo que le falta a ella para poder ver al perfecto
poder querer, poder quererlo. No, David, qué belleza esto que nos compartes, porque pues a mí en lo personal algo que me ha impactado mucho de todo lo que nos has contado es la manera tan fuerte en la que te cuestionaste sobre el sentido de la vida y aquí conectándolo pues en últimas, esa pregunta, porque es lo que significa vivir, se responde también cuando yo descubro que en lo más profundo de mi corazón estoy sediento, sediento en el fondo de Dios y esa sed pues es lo que termina moviendo y dinamizando toda la existencia. De lo contrario, pues caemos en tanto vacío. Hoy en día vemos tantas personas con depresión, con ausencia de un horizonte vital. Y es muy paradójico, ¿no? Como la sed termina dando, el descubrimiento de esa sed termina dándole horizonte a la vida humana. Pero antes de que, ¿vos a decir algo de eso? Por favor, dime. No, que hoy es difícil que nos dé sed, ¿no? Porque ya está el vaso de agua ahí servido con tantas cosas que están ya ahí. Entonces, eh, ese sentir hambre es muy importante y ese sentir sed es, yo digo que es clave porque no, nos cuesta un poquito y aún a mí también me sigue costando mucho como, porque a veces queremos sentirnos como saciados, pero no, hay que sentir la sed, hay que caminar por ese desierto, hay que salir eh, y que la podamos sentir, podamos decir te extraño, podamos sentir mi corazón como los discípulos de Maús, no ardía mi corazón cuando estaba, o sea, cuando yo hago memoria también de mi enfermedad, mi historia de vida, también reconozco, empiezo a ver muchos momentos donde digo, Dios mío, no ardía mi corazón cuando viví esto, cuando me dieron esto, cuando me dieron esto, y no lo pude ver, no lo pude en ese momento sentirlo. Entonces, eh, sí, sí, hoy es difícil cuando hay tantas cosas hervidas y toma, 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 no, no, no tengas sed, no tengas sed, porque ya. Sí, no, y uniéndolo un poco a la historia también de la Virgen de Lourdes y esta analogía que ha sido maravillosa para ver lo que Dios expresa en tu testimonio, pues en últimas hoy vivimos creyendo que estamos saciados, pero al final lo que estamos bebiendo es barro, o lo que tenemos es puro barro y el agua, es que no, es tan perfecto, y el agua en el fondo está después de cavar mucho y es una fuente inagotable y como nos dice aquí Jesús María, pues que el Señor nos sacia, pero seguimos sin saciarnos y eso es lo que nos sigue moviendo. Entonces sí es muy bello ver cómo al final es un despertar a la realidad del corazón humano y a seguir buscando esa saciedad que en últimas solo está en plenitud en la vida eterna. Sí. Eh, pero antes de terminar, porque sé que ya ha pasado el tiempo, hay una pregunta que no puede faltar cuando uno está hablando de Mamita María. Indiscutiblemente todo en ella nos habla de nuestro Señor y al final tú mismo nos has dicho cómo pues es ella la que fue en medio de la enfermedad y de esa necesidad, de esa fragilidad, la que te llevó a Jesús. Pero hay un caballero que tenemos que mencionar y es a San José, porque en últimas también saber que San José es el esposo de Nuestra Señora y ella tiene el corazón que tiene, el corazón de mamá, de esa mamá que abraza, que escucha el llanto del alma de su hijo, pues también nos debe decir algo de San José. Y entonces no sé si tienes alguna palabrita sobre él, algo que nos quieras compartir también de tu propia experiencia, también de cómo a través de María has descubierto el corazón precioso que tiene San José. Eh, sí, es como para mí un reto, ahorita que también salimos del año de San José, eh, ese corazón como de padre y de hombre que,
que acompaña a la mujer, que sabe como sus límites también, que reconoce como hasta dónde él llega y la importancia de la vida, y es que es la Virgen María, y en el caso de las mujeres son ustedes las mujeres las que llevan ahí la vida en su vientre, las que luego lo van a amamantar, la que van a estar ahí trasnochando cansadas, y o sea, ver en San José virtudes que a mí particularmente uno me hacen amar más a María como madre, y también más amar a una mujer como esposa. En el caso, pues yo con mi novia, ver en ella como también ese rostro de María, es algo es muy fuerte, ¿no? Como decir, como en un rostro humano yo puedo ver también el rostro de María. Es fuerte, pero nos debe a los hombres interpelar y decir, si tú no eres capaz de tratar a una mujer, a tu mamá, a tu novia, a tu hermana, a tu esposa, como a veces de pronto rezas con la Virgen María, ten cuidado. Mm. ¿Sí? Eh, eh, no, eso es totalmente incoherente. Entonces, como que ese corazón de hombre que a veces es un poquito duro, a veces un poquito eh, como encerrado en el hombre, y pensar que de pronto la mujer piensa como el hombre, me hace pensar cómo reconoce tus límites, ¿sí? Y viendo a San José, reconocer su humildad, reconocer su tenacidad, reconocer su fuerza, su compromiso, y su mirada como hacia la Virgencita María es admirable, y yo creo que a los hombres nos cuesta un poquito verlo porque nos interpela en lo más profundo del ser hombre, de eso, sí. Yo diría eso, es un llamado muy fuerte que yo creo que la Sagrada Familia, y además que estamos también, vamos a entrar en un tiempo, o ya entramos, donde es el año de la Sagrada Familia, donde nos interpela mucho, yo creo que a los hombres, de, de ver a las mujeres como lo ve San José con el corazón y no con nuestros ojitos. No, David, yo creo que ya quedaste planillado para un live sobre San José y la masculinidad, porque todo esto que nos compartes es muy bello, es muy, muy bello y sobre todo, pues que venga de tu experiencia personal y viéndolo en conjunto con todo el testimonio, es descubrir cómo tú dices de un hombre que no tenía buenas relaciones, que ni siquiera se preguntaba por sí mismo, que no tenía claro un sentido de la vida, pues escucharte ahora es impactante, sobre todo escuchar que tú dices, yo descubro lo propio de mi masculinidad y de cómo tratar a una mujer, de cómo relacionarme con lo femenino, a la luz de un hombre como San José, que en su silencio, pues claro, también dice mucho y que en su corazón, pues se cultivan tantas virtudes que, pues indiscutiblemente hay que pedirle al Señor que disponga más caminos para que hombres como tú puedan compartir este mismo testimonio. Entonces, va a tocar ponerle fecha después por interno, porque creo que sí es un tema necesario, ¿no? En ese sentido de también de cómo puede ayudar a sanar la sociedad y las familias y las personas en concreto que están tan rotas por tantas realidades actuales. Y también nos queda por ahí la pregunta para otro momento, porque ya, mejor dicho, si no nos quedamos aquí hasta medianoche de cómo es que un ingeniero termina estudiando teología, porque esa es otra grande que requiere otra charla larga. Y bueno, entonces ya, ahora sí para terminar, porque yo voy terminando y terminando, quisiera pedirte que pues que nos regales como una frase, una invitación final con la que nos quieras dejar en el día de hoy. Claro que ya has dicho una cantidad de cosas que definitivamente le dejan a uno el corazón muy encendido y esa invitación tan bella casi que nos haces de regresar pues al corazón de la Sagrada Familia para ahí en lo oculto de la vida de la familia en Nazaret, renovar nuestra existencia entera. Creo que eso es algo bellísimo
de lo que nos puedes compartir hoy. Por aquí también nos escriben que es un testimonio bellísimo el que nos compartes. De verdad, mil gracias. Y bueno, no sé si tengas un pensamiento que nos quieras compartir, una reflexión antes de irnos. Mm, pues es que tengo dos, Bueno, se vale, se vale. La generosidad es muy bien recibida. como, como una, no tener miedo o no tengas miedo a aprender a caminar con María, eh, y, y eso a razón de todo lo que conté. Y también como eh, no te rindas y no te canses de dejar tus manos abiertas, Mm. porque hay alguien que la está sosteniendo y la está llevando hacia donde su Hijo Jesús. Y ahí extiende tu mano porque hay otra mano que te está ahí cogiendo, porque para mí llevar la Virgencita en la mano ha sido algo muy significativo, porque así lo siento. Mis manos, que si yo siento que la Virgen tiene mis manos, eh, pues tengo también que cuidarlas, lavarlas, tener mucho cuidado donde las pongo, qué hago con ellas. eh, y eso, sí, no sé, las manos y el caminar. No, muchísimas gracias de verdad, David, por este testimonio tan bello, por el compartir. Ya ahí le hago una propaganda a la Virgencita, porque David es un amigo muy lindo y me regaló en alguna oportunidad también dos virgencitas. Y mi abuelita, que la amo con todo mi corazón, ella tiene Alzheimer y cuando la hospitalizaron hace un tiempo, pues la primera que fue a parar allá fue esta virgencita que tú me regalaste y eso yo lo veo de verdad como un signo muy lindo de ambas cosas que dices, como hay que caminar con María y tener las manos abiertas y los brazos abiertos también para dejarse abrazar por ella. Y entonces te quisiera invitar, ahora sí, final, promesa final, a que nos regales una oración para terminar y quedarnos hoy en el corazón de Jesús, María y José. Bueno, antes de hacer la oración, también quería darte las gracias por esta invitación, también por la misión que hacen con Jorado, que de verdad es hermoso el testimonio que dan allí, también como jóvenes, evangelizando, formando, dándola toda, porque también ustedes trabajan en universidades, estudian, y aún así como esa llamita de entregar a las demás personas eso, de verdad, se los agradezco y, y bueno, súper recomendadísimos. Yo soy fan de esos espacios de formación intelectual, sino de como una cita con Dios y el corazón. Entonces, gracias por esos espacios, gracias por este espacio y también permitirme contar mi testimonio y hacerle promoción a la Virgencita de Lourdes, que el que quiera alguna, yo pues la llevo y la entrego donde, donde quiera, con mucho cariño. Entonces, gracias y bueno, entonces eh, démosle gracias a Dios con todas las personas que nos acompañaron en este encuentro. Te ponemos nuestras vidas, Virgencita María, para que tú intercedas por cada herida que hay en nuestra vida, que no nos permite ver con ganas, con sed a Dios. Danos, Virgencita, eh, tu capacidad para poder ver también nuestra vida como un tesoro eh, hermoso y grande, que aún en los momentos de dificultad, de debilidad, de enfermedad, en esos momentos es en el que nuestra alma, Dios la ve con más belleza y más esplendor. Te pedimos especialmente hoy, Virgencita María, intercesión por las personas que sufren alguna enfermedad en su cuerpo o
en su espíritu para que tú, Virgencita, intercedas por ellos para que especialmente le regale la fuerza. Regálanos el don, Virgencita, de poder anhelar la santidad eh, mañana más que hoy. Que nuestro corazón esté sediento de ti y que podamos nuevamente volvernos a reunir en más espacios como estos y que bendigas este lugar de formación Jorao, que ilumines al Padre Juan Andrés, a sus formadores y que todo esto sirva para la construcción del reino de Dios. Purifica lo que tengas que purificar en nuestra vida, Dios, y haznos de nuevo. Y bueno, no sé, Gaby, si tú sepas cantar para cantarle una Dios te salve a la Virgencita María. Yo no sé cantar, pero No, yo tampoco. Haremos sufrir a todos los que están escuchando esto. bueno, cantamos ahí, en la mente, pero le regalamos ahí un, un, o Cielito, ¿quieres cantar? Aquí está mi novia sí sabe cantar. Eso, no, espectacular, espectacular. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Ay, tan bonito. Es que yo creo que eh, esa alegría cuando uno canta, cuando uno le adora a Dios, es especial, especialmente cuando uno está en momentos de enfermedad. Sí. Entonces, cuando sale ese canto no puede salir sino del corazón de Dios y es la fuerza que le da a uno. Entonces, por eso me pareció bonito cantarlo, perdón por mi voz. Y a Dios que nos creó, que nos regaló la vida, también nos unimos todos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y feliz día de la Virgen de Lourdes a todos. Ay, no, qué alegría esta celebración, de verdad. Además, muéstranos tu saco, por favor, que está súper espectacular. No, miren esto, eso fue con la pinta puesta y todo. De verdad, qué alegría haber podido compartir hoy. Sí, Gaby, de verdad, gracias, gracias. A veces uno piensa que el testimonio es un poco como ya narrado y escrito y uno se sabe así tal cual como va, pero creo que cada vez que uno comparte el testimonio, Dios le va mostrando a uno cosas y regalos que uno no había visto. Entonces, te agradezco enormemente por darme ese regalo a mí de ver y recordar en mi vida eso hermoso que Dios hizo y sigue haciendo. Entonces, No, gracias a ti. A ti, y bueno, este es un regalo de cumpleaños, pero de parte de Mamá María, yo creo. Entonces,
siempre ella celebrando. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que se conectaron a esta hora con nosotros, también a aquellos que de pronto ven en otro momento este live. Y los invitamos a que sigan pegaditos a la programación de Jorao, que tendremos muchos otros temas para compartir. Que Dios los bendiga, que tengan una santa noche y con este gozo en el corazón de la fiesta de Nuestra Señora, pues nos acostamos hoy a dormir muy en paz. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.